salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti te amaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti te amaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Buenas noches, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor, la primera edición del año 2023. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, les he extrañado muchísimo por motivo de salud, pero hoy estamos de nuevo aquí conjunto con ustedes en el nombre de Cristo y vamos conjuntamente, usted y yo, vamos a elogiar, vamos a alabar a nuestro gran Dios, el Dios que es nuestra roca de salvación, y cada día Él nos da su gracia. Y por eso estamos tan agradecidos por la gracia que podemos recibir de nuestro Dios, el Jehová Elohim, el Shaddai, el Dios de los ejércitos. Y vamos a continuar con la próxima canción y la voy a dedicar directamente a Edlin y Sidney La Cruz. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas, si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él.
tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Ya no hay paz, solo amargura. Si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día. No hay camino, no hay salida y no hay luz. Solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad. Y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Tremenda canción, correrías a Él si supiera lo que está en camino. Y la próxima la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, que en este nuevo año también nos está sintonizando. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones. La vamos a dedicar a Romana Molina y su familia, Varenia y Yuri Yanga, Omachechi, Ronchi Magali Rechos. La vamos a dedicar también a Dairona, Dairina, Dayan, Magali y también a Eric y Mirla Soleyana. Y toda la gente de Bonaire que nos está sintonizando, entre cual también Cedric Martinson y su familia, Cedric y Geralda Soleyana, Nigeli, Steve y Melanie Alimustar, y también a René y Camila y Shurmel y Rojar. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Vamos mi mariachi, tóquenle bonito, 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 como ustedes saben hacerlo. Haz en tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará.
cristianos no se cansan de clamar, que sin saber que aquel que busca a su Señor lo encontrará, que sin saber que aquel que clama, pues el Señor le responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Dime que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime que soy yo para merecer tanto. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así.
segunda canción, Amándome así. A veces, no, déjame decirlo así. Sabemos que Dios nos ama, pero a veces cuando pensamos racionalmente sobre el amor que Dios tiene para nosotros, el amor que Cristo tiene para tú y yo, no podemos acabar racionalmente cuán grande es ese amor. Es un amor que va más lejos que el amor que nosotros podemos tener por un otro humano. Es un amor ágape, un amor incondicional. Y cada vez cuando pensamos de nuevo sobre el amor que Cristo tiene para nosotros, debemos concluir que es una maravilla. Señor, gracias por tu amor. Gracias, gracias también por la gracia y la misericordia que recibimos cada día de ti. Y esta noche quiero felicitar a los cumpleañeros de los últimos días, quienes son Mary Yanga, Kilian Richards también estaba de cumpleaños, María Natale en Caracas también estaba de cumpleaños, Cody Shakutu en La Haya y Israel Fanait estaba de cumpleaños ayer. Y quiero felicitar también a mi gran hermano René y su esposa Camila Solellana con el nacimiento de sus hijas. Para ustedes tengo la próxima canción. Que Dios les bendiga con muchísimos años más, que van a recibir milagro tras milagros en el nuevo año que está por delante, porque Dios les ama. Para ustedes tengo la próxima canción. ¡Ándale como tú puedes! Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo. Si David, tu siervo, que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener, con sus labios dijo: esto es de Dios, y lo mismo lo digo yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevista sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Sí, la palabra, este jueves, por diferentes motivos, no pudimos empezar en el año pasado con la nueva programa La Palabra. Pero este jueves sí vamos a empezar. El enemigo no quería que empezáramos, pero vamos a empezar. Y tengo deseo de bendición para Amarelis de Hasset, también para una persona muy especial que viene de Aruba, tía Bronti, está de vacaciones aquí en Utrecht. También saludos y bendición para mi esposa Janine, para Gabriela, Jimeno y Giselle, también para Antonio y Adriana Herrera. Especialmente para ustedes tengo esta bella canción. Escuchen la letra. cuando nadie
canción, La niña de tus ojos. Padre, vengo ante tu trono esta noche, sabiendo que hay muchas personas que están sufriendo quebranto de salud o están enfrentando enfermedad. Y les quiero traer ante tu trono de sanidad, ante tu trono de milagros. Y te quiero pedir, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir pronto recuperación. Y muy en especial quiero pedir sanación y pronta recuperación para mi hermano Cedric y mi hermana Geralda Soleyana, para mi suegro Amílcar Winkler, para Gladys Carrasco, para Zelifar Martina, para Gladys Koch, para Mamalí y también para Romanda Molina. Tengo la convicción, Padre, que todas esas vidas están en tus manos y que van a recibir pronta recuperación. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a dar a Dios la honra y la gloria con esta bella canción. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você
você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Y la próxima canción la vamos a dedicar con deseo de bendición y con mucho cariño. Y la vamos a dedicar a Orlando Ubía. La vamos a dedicar a Isaac Paternina, María Eugenia, para Irving Stradel. La vamos a dedicar a Marco y Alejandra van der Linden, Natalie Mersing y su familia, Judith Reina, Norma Peters, Latifa Félix, Antonio y Diana Herrera, Angela Krohn y Hernán Trinidad y su familia. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Escuchen la letra. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me
La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y deseos de bendiciones a mi suegra Ivy Richards, a mi suegro Amirko Papavinclar, Sharaska, Juni, también a Marcelo, Fernando y Erika. La voy a dedicar también con mucho cariño a Kilian, Kiara, Gillian, Danik, a Gladys Koch, la voy a dedicar también, y a Carmen Barbosa, especialmente para ustedes. La próxima canción, y te quiero pedir, porque la presencia de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, durante la próxima canción, para que cantemos juntos esta canción. Y al cantar, pide a Dios que te toque, que te llene con su Espíritu, y abre tu corazón para recibir de Dios. Pide a Dios que te guíe. Inclínate y dice a Dios, aquí estoy listo para recibir de ti, estoy listo para ponerme bajo tus manos fuertes, estoy aquí para que me transformes en una nueva persona con una nueva identidad. Vamos a cantar juntos esta próxima canción. Alaba a Dios. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo,
canción con una buena letra. El motivo por qué les pido para que cantemos juntos a menudo una canción y cantando se abre el corazón para Dios es porque unidos somos más que vencedores. Unidos abrimos la puerta para que el Espíritu Santo de Dios se pueda entrar donde tú estás, en tu casa, o quizás estás trabajando. El Espíritu Santo va ahí. Y la canción dice también que a pesar que estamos pasando por dificultades, por las aflicciones de la vida, quedamos con la fe y quedamos alabando a Dios. Más tarde en esta programación voy a hablar algo más sobre este tema. Les voy a dar una ilustración. ¿Por qué no debemos tener estrés por las circunstancias de la vida? El año 2022 fue un año muy difícil. Muchos creyeron que después de la pandemia va a venir un año de tranquilidad, un año de paz, un año tranquilo, pero a cambio surgió de todo. Y cuando oímos los líderes políticos hablar, siempre está hablando de crisis, de crisis, de crisis. Vamos de crisis a crisis. El crisis no termina, ya estamos en otra crisis. Por eso es una mentira del enemigo. Es una mentira. Y por esa mentira vamos a entrar a un nuevo año con el sentimiento que estamos en crisis, que vamos a enfrentar más y más dificultades. Pero esta noche Dios te da tu palabra. Él tiene el control. No estamos en crisis. Estamos esperando la venida de Cristo Jesús. Y si esa noche usted comprende este mensaje, usted no va a tener ningún problema de crisis en su vida en este nuevo año. Porque su victoria está segura. Porque así dice Jehová. Yo te llamé por tu nombre y yo te tengo en las palmas de mi mano. Vamos por una próxima canción, especialmente. No hay peste ni enfermedades que no se vayan. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados.
heridas están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente a él no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y Él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, la sed de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería, no interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Y vamos a preparar la prédica de esta noche, y esta noche la vamos a hacer de otra forma. Pero antes quiero enviar mis saludos y bendiciones a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya y la familia Natale completa, a Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando Rincón y Jessy Perota, y también Mariela Guerra y su familia, Patricia Iglesias y la congregación hispanoamericana en Amsterdam Norte y en Kampen, aquí en Holanda. Especialmente para ustedes, mientras vamos a preparar la prédica, la próxima canción. La mujer samaritana invitaste a beber, mas no pudo comprender porque es que se negaba. Mientras tanto allí estaba, invitándole a sacarla, sin saber podía él limpiarla. Un poco se resistió, mas ahora te digo yo, dame a beber de esa agua. Dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. La mujer sí comprendió que le hizo el ofrecimiento, llevó la noticia a cuento, tal como ella la entendió. Dios a ella la sació y quedó maravillada, nunca más quedó callada, pues no pudo resistir, sin ti no puedo vivir. Dame a beber de esa agua, dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor. Dame a beber de esa agua. Lágrima fue mis amigos, llanto, música, canción. Fue tanta la desolución, como Elías estaba escondido. Jesucristo, yo te pido que mi sed venga a saciarla y que mi tristeza salga, que yo nunca tenga sed. Hoy te pido de beber. Dame a beber de esa agua, dame a beber de esa agua, te lo pido con amor. Si es que notas mi pasión desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma. Si es que
desagua. Gracias. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Aquí estamos una vez más, comenzar una nueva semana con el Señor. Y esta vez vamos a hacerlo muy diferente. Tenía una inspiración esta semana para tratar de hacer algo diferente. Algo más acerca de las personas que están viendo y oyendo este programa. Lo que quiero decir es que las personas que están oyendo las palabras de Dios, las informaciones que podemos obtener en nuestras vidas, que se trata de la Biblia, es mucho más mejor que también podemos ver a la persona que está trayendo la palabra para cada uno de nosotros. Y por eso la inspiración para hacerlo así. Yo soy Gerald Doval y estoy muy agradecido que puedo hacer y traer la palabra de Dios que cambió mi vida completamente, como ya lo oyeron diferentes veces. Y este año vamos a comenzar un nuevo año con el Señor. Este año 2023 venceremos las tentaciones en nuestras vidas. Y así se va este programa. El contenido que yo puse con inspiración de cada día, lo pongo aquí escrito en estos papeles para que así pueda traerlo para ustedes. Este año, mi gente, 2023, venceremos las tentaciones en nuestras vidas. Un día muy bendicionado para cada uno de ustedes. Y este año, en este momento, esta noche, quiero decirles y desearles lo mejor por este año, con muchas bendiciones del Señor en tu vida, en nuestras vidas. Las tentaciones, mis hermanas y hermanas, son momentos que el adversario utiliza para alejarnos una y otra vez de nuestra relación con Dios. Así es, mi gente. Así es, mi amigo, mi amiga. Sí. Y en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23, se nos enseña lo siguiente.
Si tiene tu Biblia ahí, podemos leer en la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 23. Ahí nos enseña la palabra de Dios y dice ahí en Mateo 16, 23. Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Esas son palabras que nos pone a pensar una y otra vez cuán poderosos son. Sí. ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué pruebas para seguir creyendo? ¿Por qué? ¿Por qué pruebas que Él es nuestro Salvador y Redentor? ¿Por qué, mis personas? ¿Por qué pruebas para asegurarnos que Él es nuestro Dios Todopoderoso? Un Dios que nos ama, que te ama, mi gente, como un Padre, que quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué más pruebas, mi gente? ¿Por qué? Vamos a leer en la historia de Jesús siendo tentado en el desierto. Un momento muy importante que podemos echar un vistazo en la Biblia y comprender lo que está ahí escrito en Mateo 4, capítulo 4 y versículos 2 hasta 11. Ahí podemos leer en la Biblia, mi gente, palabras que nos pueden dar fuerzas y comprender cómo podemos mantenerlos muy de cerca al Señor y ser obediente a su palabra. Aquí dice en Mateo, vamos a leerlo ahí. Si tú tienes tu Biblia, ahí podemos leer en Mateo capítulo 4, versículo 2 hasta 11. Y ahí dice en versículo 2, luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre. Aquí 40 días, 40 noches, sintió hambre. Amén. Y versículo 3 sigue diciendo, y el diablo se le acercó. Aquí podemos comprender que cuando estamos en tentaciones, cuando estamos débiles, el diablo nos acerca. Y el diablo se le acercó al momento que sintió hambre. Amén. Y el diablo dijo, si es el Hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando tenemos hambres queremos hacer todos los milagros del mundo? Queremos poner todo que sea para comer y para poner a nuestra boca. ¿Quién sabe eso? Eso es en el versículo 3. No, le respondió Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que decir al tentador, al contrincante. No, le respondió Jesús. Está escrito, para vivir no solo es importante el pan. Debemos obedecer todo lo que manda Dios. Palabras muy importantes aquí. Y seguimos leyendo. Versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar más alto del templo de Jerusalén. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, tírate desde aquí. Las Escrituras dicen que Dios enviará a sus ángeles a cuidarte y ni siquiera te atravesarás con las rocas. Pero las Escrituras también dicen, en versículo 7, no pongas a prueba a tu Dios, le respondió a Jesús.
Así es, mi gente. No pongas a prueba a nuestro Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a la cima de una alta montaña y le mostró las naciones del mundo y la gloria que hay en ellas. Y así también, mi gente, podemos ver todo lo que hay en este mundo, todas las tentaciones, las cosas bonitas, cosas que nos atraen para ir al mundo. Todo esto, dice la Biblia ahí en versículo 9, todo esto te lo daré si rodillas y me adoras, le dijo el contrincante. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús. Las escrituras, muy importante, las escrituras dicen, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente Él lo obedecerás. Y el versículo 11 dice, el diablo se fue y los ángeles llegaron a atender a Jesús. El punto número 1 aquí, en esta historia, en Mateo 4, versículos 2 a 11, nos enseña de la palabra lo que dice el primer punto. Para vivir, no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Así es, mi gente. Ese es el punto de nuestra fe. Para obedecer todo lo que manda Dios, todo lo que su palabra dice. Ese fue el primer momento que Jesús fue tentado por el contrincante. Y el segundo momento también le dijo Jesús al contrincante, pero las escrituras también dicen, no pongas a prueba a tu Dios, le respondió Jesús. ¿Por qué tenemos que poner a prueba en el fe que tenemos en el Señor? ¿Por qué? El momento, había hoy también un momento. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús. Las escrituras, una vez más, Jesús dice al contrincante, las escrituras dicen lo siguiente, todo honor, solo al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él lo obedecerás. Solo a nuestro Dios adorarás, y solamente a Él lo obedecerás. Amén. Esos son momentos que tenemos que comprender de lo que dice las escrituras. Y la solución, mi gente, la solución esta noche es, si aprendemos y aplicamos estas lecciones en nuestras vidas, el adversario nos dejará. Y te dejará a ti también solo. Nos dejará, mi gente. Porque eso es lo que dice la palabra. Jesús le dijo al contrincante, vete de aquí, Satanás. Y el diablo se fue. Y los ángeles llegaron a atender a Jesús. Y ese es el momento también que cuando los ángeles lleguen a tu vida, en tu vida, a ayudarte, a darte más coraje, para seguir los pasos que estás siguiendo, para seguir creciendo en fe en nuestro Dios. Que este año, mi gente, sea un gran año para ti y para mí. Y que podamos seguir llegando más y más y más cerca de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es vivir en obediencia. Vamos a vivir en obediencia y con estos puntos que hemos oído hoy, que podemos decir al contrincante, vete de aquí, Satanás,
Déjame vivir mi vida muy cerca de nuestro Dios. Déjame obedecer a mi Dios. Deja que este año, mi gente, 2023, que sea un año tremendo, cada día más, llegando cerca y más cerca de nuestro Dios. Y eso es el momento que podemos comprender que en obediencia y de lo que dice la palabra, podemos dar esos pasos. En Mateo 4, versículo 2 hasta 11, podemos ver el momento que Jesús tenía. Y tenía momento en su vida para tomar decisiones. Y las decisiones eran muy claras. Para vivir no es importante el pan. Debemos obedecer todo lo que manda Dios. El segundo punto es, no pongas a prueba a tu Dios, le respondió Jesús. El tercer punto es, vete de aquí, Satanás, le respondió. Las escrituras dicen, solo Señor tu Dios adorarás y solamente Él obedecerás. Muchas gracias. Una bendición para ti y para cada uno que está oyendo y viendo este programa. Muchas bendiciones y hasta el próximo momento que puedo estar aquí para ustedes. Muy bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas noches, mi gente. Aquí estamos una vez más. Comenzar una nueva semana con el Señor. Y esta vez vamos a hacerlo muy diferente. Tenía una inspiración esta semana para tratar de hacer algo diferente. Algo más Sí, creo que algo no fue muy bien. Voy a repetir. Sí, otra vez gracias a la hermano Geraldo Valle por su tremenda prédica de esta noche. Hemos intentado de hacer algo nuevo y seguimos trabajando sobre la técnica para que la próxima vez va más mejor que esta noche. Y si quieren tomar contacto con el hermano Geraldo Valle, se puede y sus datos de contactos aparecen ahora en la pantalla. ¿Ya? El pastor Geraldo Valle ministra en la iglesia hispana
hispanoamericana en Amsterdam Norte, la Iglesia Evangélica La Puerta. Gracias, hermano Gerald Valle, y seguimos con la próxima canción. ¡Qué rico! Ángeles en mi rescate. Ángeles guerreros tienes que a favor del pueblo salen a luchar. Cuando los necesitamos tú le das permiso, vienen a ayudar. Son legiones celestiales y tú eres su capitán. Ángeles por mí peleando y yo bien quietecito. Y todo el infierno tiembla cuando ellos dan el grito. Ángeles en mi rescate. 21 días orando, Daniel esperaba respuesta de Dios. Pero el ángel enviado con el rey de Tiro sin miedo luchó. Luego le dijo a Daniel, entiende bien la visión, porque con el rey de Tiro aún no he terminado. Y ahora voy a poner fin a lo que he comenzado. Ángeles guerreros tienes que a favor del pueblo vienen a luchar. Cuando yo los necesito tú le das permiso, salen a pelear. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Déjalos que salgan al combate. Déjalos pelear de nuevo, capitán. Que su ayuda no me falte. Déjalos pelear de nuevo. Déjalos salir de nuevo, capitán. De nuevo, capitán. Los ángeles en mi rescate. ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. A una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí llenas de tu paz. Keep bubbling, keep bubbling, but I must be ornament like the one from my son. Yeah! Oh Lord. Vamos a exaltar a Dios, invocar su nombre.
vamos todos a alabar y a cantarle a Él. Su nombre glorificar todos los pueblos. Cada día bendeciré su santo nombre. Y dice: gloria y honor, dar gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a Él. Levanten sus manos al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. Give me the praise. No te quedes sin cantar ni de adorar. Él te quiere bendecir. Abre tu corazón a Él. Ahora es tiempo de alabar su santo nombre. Su nombre glorificar todos los pueblos. Gloria y honor, dar gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a Él. Levanten sus manos al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Bendecir su nombre, alabarle a Él. Levanten sus manos al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. Sí, Señor. Yeah. Gloria y honor, la gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a Él. Levanten sus manos al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. ¡Alábale! Give me the praise. Gloria y honor. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah. No me desespero ni me vuelvo loco, no, no. Yo vivo la vida de un día a la vez.
probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, 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 yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor. Sí, estamos aquí de nuevo con ustedes. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendición. La vamos a dedicar a Sara Bentancur y su familia, Luz Marina Blanco y su familia, José Bridgewater. La vamos a dedicar también a Tito Platt y Monique. La vamos a dedicar a la familia Dovale, Gerald Dovale, a Judeska, Juventli, Judreilis y Judrek. La vamos a dedicar a Mirugia, Mimi Carolina. La vamos a Greta Sánchez, Rose Celestine y también a Bernadette Damasco. Especial para ustedes, la próxima canción. Escucha la letra. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, Señor, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Te adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Sí. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y ya casi vamos finalizando la transmisión de esta noche y hemos llegado al punto clave de cada transmisión. Al comienzo de esta transmisión he hablado sobre el año 2022, muchos pensaban que era un año después de la pandemia, que iba a ser un año de tranquilidad. Pero en realidad, el año 2022 fue un año de confusión. Y la sensación era uno de crisis, que íbamos de crisis a otra crisis. Pero esta noche, al finalizar esta transmisión, te quiero llevar a Isaías capítulo 7. Y en Isaías capítulo 7 leemos en el primer versículo: Durante el reinado de Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías, Jerusalén fue atacada por el rey Rezín de Siria y el rey Pecash de Israel, hijo de Remalías. Pero no la tomaron, la ciudad resistió.
La escritura nos dice aquí que los enemigos de Judá fueron al ataque, trataron de conquistar a Jerusalén, pero no pudieron conquistar la ciudad porque la ciudad resistió. Pero a pesar que la ciudad resistió y no pudieron tomar la ciudad, el rey Acaz se puso en un estrés. Un miedo entró al rey Acaz porque sus enemigos no fueron derrotados, todavía están allí y quién sabe, quizás van a intentar un nuevo ataque. Y cuando leemos esa historia en Isaías capítulo 7, vemos que después que los enemigos no pudieron tomar a la ciudad, el rey Acaz se apuró a la fuente del agua para ver si el enemigo quizás envenenó la agua. Porque si el enemigo envenena el fuente de agua, la ciudad corre gran peligro. Pero en camino, leemos en versículo 3, el Señor le ordenó a Isaías: ve al encuentro del rey Acaz en compañía de tu hijo Sear Yasub. Lo hallarás al final del acueducto que va de la fuente de Gihón al estanque de arriba, junto al camino que baja al campo del blanqueador. Y ahora viene la parte esencial, versículo 4 a 7. Dios envía a la profeta Isaías para encontrar a Acaz, que estaba en un apuro, estaba en temor. Y Dios dice a Isaías: va y dile que no se angustie más. Dile que no tiene por qué asustarse de la furia de esos dos fracasados, Rezín y Pecash. Sí, cierto, los reyes de Siria e Israel vienen a contra él. Los enemigos dicen: invadiremos a Judá y llenaremos de pánico a su pueblo. Pero el Señor Dios dice: este plan no triunfará. Esta noche Dios te está diciendo: ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás en un apuro? Sí, el año anterior no fue un año fácil, pero no te deje que otras personas te hablen de crisis para que entras en un año nuevo creyendo, con la expectativa que va a ser un año de crisis. Sí, van a suceder cosas. Las cosas tienen que suceder porque estamos en espera de la venida de Cristo Jesús. Pero esta noche Dios te dice: te doy mi palabra. Igual que di mi palabra a Acaz por medio de la profeta. Yo te doy mi palabra. ¿Y dónde puedes encontrar la palabra de Dios? Es en la Biblia. Dios te está dando su palabra y te está diciendo: no te asustes. Porque el enemigo te quiere poner pensar y creer que estás en una batalla sin fin, y jamás vas a vencer. Pero Dios te da su palabra y te dice: vas a triunfar. Porque estoy contigo. Si pasas por el fuego, no te vas a tostar. Si tienes que atravesar por las aguas, no te vas a ahogar. Porque yo te di mi palabra, yo estaré contigo y te tengo en la planta de mis manos. Esta noche
tenemos que aceptar la palabra que Dios nos dice para que podamos, igual que las israelitas, cruzar al Mar Rojo y al otro lado poder cantar nuestra victoria. Si esta noche tú nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero Dios tocó tu corazón esta noche, por medio de la prédica, por medio de las palabras, por medio de la música. Dios habló a tu corazón. Y esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche puedes decir, Señor Jesús, aquí estoy. Por ese motivo te pedí para cantemos juntos al comienzo de la transmisión. Para que esta noche puedas decir, Señor, aquí estoy. Ten misericordia conmigo. Y dame tu palabra. Necesito tu palabra. Necesito tu palabra para seguir. Necesito tu palabra para deshacerme de las angustias. Necesito tu palabra esta noche para victoriar. Si esta noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, te invito para orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir, Señor Jesús, me presento ante ti y te pido que tengas misericordia conmigo, que me perdones mis pecados, que me perdones por mi desobediencia, por mi falta de fe. Y te pido, Señor Jesús, que vengas en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me des una nueva corazón, un nuevo espíritu. Lléname, Señor Jesús, con el Santo Espíritu y transfórmame en una nueva creación. Y desde esta noche, desde este momento, te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has orado conmigo esta noche, te felicito. Has tomado una buena decisión. Y te invito también para que tomes contacto con nosotros. Mi hermano Cedric Soleyana, Geraldo Valle, Antonio Herrera, Isaac Paternina y demás, te estamos esperando para darte información y para guiarte en el camino que Dios abrió para ti, porque tú no vas a caminar solo. La Biblia dice, el camino es un camino que no es ancha, pero tú no vas a caminar solo, nosotros vamos a caminar contigo. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes el próximo lunes y el próximo jueves estaremos también con ustedes en el nuevo programa La Palabra. Mañana mi hermano Seide continuará con la transmisión en Papiamento, comienza un día nuevo con el Señor, empezará a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Que Dios le bendiga, cuídense y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. Y vamos a terminar con esta canción, porque vamos a proclamar que hay un río de vida en nosotros. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, diga.